Sean todos bienvenidos una noche más aquí a Frecuencia TV. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante y es que cada vez que exploramos en el mundo de las terapias holísticas podemos encontrar similitudes. Y hoy vamos a tener a una invitada sumamente especial, ella es Silvia, quien nos va a traer, por supuesto, un tema que se llama y se titula Registros akáshicos y constelaciones familiares, ¿cómo se complementan? Antes de que se nos una Silvia, que ahí ya la vi, quiero presentarla. Ella estudió registros akáshicos en la Escuela Internacional de Argentina de Registros Akáshicos y también se formó en Uruguay en la Escuela de Bert Hellinger como consteladora familiar. Por supuesto, también integrando herramientas de PNL para lo que es los registros akáshicos directamente, las lecturas de registros. Pero ella nos va a contar un poquito más a profundidad el día de hoy sobre cómo se complementan estas dos interesantísimas herramientas. Ahí estoy aceptando a Silvia. Para todos los que no me están viendo, por favor, si me escuchan bien, denme una manito arriba. Hola Sil, ¿cómo estás? ¿Me ¿Cómo escuchas? estás, Jackie? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy Gracias por acá a escuchándote. ti. Gracias a ti por aceptarla. Muchas Bueno, primero, si tienes algo que decir, darle la bienvenida a este espacio a todas las personas que nos están mirando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por los que conforman Frecuencia TV, porque la verdad que es un espacio de expansión de conciencia, es algo con lo que me siento muy identificada hace ya muchos años, por mi propio proceso personal. Bueno, agradecerte la invitación y si me permitís agradecer a todas las personas que han formado parte en esta última década en mi crecimiento personal y en lo que tiene que ver con las lecturas de registros akáshicos y constelaciones familiares. Quiero empezar por Agustina, agradecerle a Agustina Cajaraville, que es la primera persona que me vinculo y me abre y me expande a todas estas herramientas. Llegué a ella por un propio proceso personal. Y siempre estoy muy agradecida con ella. Gracias a ella conocí a Alicia Soto, que es la directora de la Escuela de Leteria de Uruguay de Registros Akáshicos. Anteriormente, como bien dijiste, me formé en la Escuela Latinoamericana de Argentina, por la mano de Alicia Soto también. Después reciclé toda la información con Ali, acá en Uruguay, y le incorporé herramientas de PNL, Gestalt, constelaciones, todo para registros akáshicos. Y me formé en el Centro Bergelinger de Uruguay con Carlos Garnués. Así que bueno, gracias a todos ellos, Norma Méndez, Rosana Pereira, gracias a todos ellos, que fueron los que me dieron la oportunidad de crecer junto a ellos y bueno, tomar lo que aprendí de ellos y bueno, después compartirlo con otras personas, ¿no? Son Gracias. esos guías que nos encuentran y nos llevan a este camino de evolución personal y de compartir también estas herramientas. La verdad Sí, que lindo. los que estuvieron antes, ¿no? Agradecer también a los que estuvieron antes, los que hicieron un camino, los que ya tienen una trayectoria, que es lo que pasa también con las familias, ¿no? Agradecerles a los que estuvieron Que antes. es el temazo que vamos a trabajar el día de hoy, Silvia. Cuéntanos primero que nada, para hacer una diferencia, tal vez para aquellas personas que no conozcan qué son las constelaciones y qué son los registros. Por un lado, ¿qué son los registros akáshicos? O sea, ¿cuál sería tu definición para aquellos que nos están viendo? Bueno, con los registros akáshicos nos brinda información que yo, del modo que trabajo es a través de una oración, después que accedes a la oración, que es sagrada, que no se puede ni grabar ni escuchar. Yo el día de hoy, hace muchos años que trabajo con ella y no me la sé de memoria, siempre la tengo que leer. Una vez que accedes a los registros akáshicos, la persona pregunta y las respuestas se vienen dadas, digo, a través de, bueno, canalización o visualización, depende de cómo sea. Está más vinculado a lo espiritual. En acá ya se supone que tenemos todo, se supone no, está registrado todo lo que hemos vivido en esta vida y en otras vidas. Pero rápidamente me di cuenta que mi rubro, por ejemplo, mi rubro iba con lo transgeneracional, o sea, que se dedicaba más al sistema familiar y a lo transgeneracional. Por un lado, los registros akáshicos nos dan la posibilidad de acceder a materiales inconscientes que tenemos y lo podemos traer más a la luz, más a nivel de la conciencia,
que también ahí se parece un poco más bien a las constelaciones familiares, por eso la unión también. Por otro lado, las constelaciones familiares, que se aborda diferente porque la persona trae el tema, Ujú. una breve entrevista que se le hace rápidamente, podemos acceder a la información, a la inquietud que la persona tenga, y trabaja con lo transgeneracional. Y bueno, y se aborda Los ancestros. parecido, pero se pueden unir porque son dos herramientas que complementan, que se complementan. Me encanta. Ajá, vamos ahí, al meollo del asunto. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, cómo puedo o cómo se apareció en tu camino? Porque quiero que le cuentes la historia a la audiencia y les recuerdo a todos los que nos están escuchando que también nos pueden dejar sus comentarios o preguntas sobre el tema allí para que podamos interactuar. ¿En qué momento dijiste, bueno, esto se puede unir o cómo fue que sucedió? Cuéntanos esa historia. Bien, bueno, desde el primer día yo me di cuenta, o sea, desde los inicios me di cuenta que había algo con lo transgeneracional porque las preguntas, los consultantes me hacían preguntas y las respuestas siempre venían dadas entre características de abuelos que ni siquiera conocían, tíos, personas que no se acordaban, no sabían quiénes eran. Entonces así yo estuve trabajando un par de años hasta que le consulté a Alicia, a Ali, le dije, mira, me está pasando esto. Me dijo, vos lo que te pasa es que trabajas directamente con las constelaciones familiares, ya en el contexto de los registros. Entonces, fui a los módulos y los integré. Después me di cuenta que las personas querían continuar conmigo el trabajo, entonces me formé como consteladora. ¿En qué momento me di cuenta que lo tenía que unir? Ya cuando habían pasado 4 o 5 años y me di cuenta que mi corriente iba por lo transgeneracional. Y ya genuinamente lo estaba haciendo sin decir quiero unir estas dos herramientas porque me parece que van bien y las puedo combinar. No fue algo que yo decidiera, fue algo que se fue dando y de forma genuina y honesta lo fui haciendo y lo fui abriendo, lo fui consultando, por supuesto, con las personas que saben. Y entonces se fue dando de forma natural. Genial. O sea, se podría decir que más bien esa energía transgeneracional te eligió como canal para que pudieses transmitir y sanar a un Exactamente. montón de clanes, por así decirlo. Exactamente, así lo has dicho, porque así sucedió conmigo. O sea, sigo trabajando con estas herramientas, pero a modo personal. Entonces, por eso también las puedo compartir. Y es algo que me fascina, porque toda la vida me fascinaron las historias familiares. Y fue algo que se fue dando de forma natural y que a mí me encanta. O sea, es algo que me encanta hacer. A mí, mientras te escuchaba hablar, pensaba en cuándo no en cómo llegar al meollo del asunto de cuando no somos conscientes, porque por ejemplo, lo que tú decías, cuando estamos en una constelación familiar, la persona ya trae un tema. Sí. Entonces funciona así. Y cuando vamos a los registros, muchas veces podemos abrirnos a la información que estamos dispuestos a recibir en ese momento o hacer preguntas concretas, pero digamos que es como toda una sorpresa en los registros. Cuando se abren los registros, es como, bueno, vamos a abrir aquí este canal y ver qué información aparece. Es verdad. ¿Cómo podríamos nosotros, en esta integración que haces tú de estas herramientas, decir, bueno, yo quiero trabajar esto o quiero descubrir si a mí me pasa esto? Porque no sé si te ha pasado de tal vez que alguien llegue a tu consulta diciendo, mira, yo siento que traigo algo transgeneracional. Sí, muchas veces me pasan y saben que soy consteladora, entonces me lo dicen explícitamente. Lo que sucede muchas veces es que la persona llega y, por ejemplo, me hace una consulta de por qué yo no puedo estar más de 2 años con una pareja. ¿Qué me sucede allí que yo no puedo? Soy yo, ya trabajé, ya fui a esto, ya vi a esto, fui a aquello, y no hay caso, yo no salgo. Entonces, hace la pregunta y resulta que tiene un duelo no resuelto. Por ejemplo, te doy el caso de una chica, consulta, ella se había casado, se había separado, se estaba separando, y en la pregunta que hace dentro de los registros, sale una información directa de cuando ella era adolescente que pierde su primer novio, fallece su primer novio, y ella todavía no había podido elaborar todavía eso. Entonces, quedan cosas pendientes que con la fortuna de los registros akáshicos y esta herramienta podemos acceder a cosas que también no somos conscientes. Entonces ahí se pueden juntar. Es ahí donde entran las constelaciones familiares, donde se pueden hacer ejercicios. Otro ejemplo es que las personas, por ejemplo,
¿por qué tengo tanta dificultad económica si yo trabajo, trabajo, y resulta que la persona hace la consulta, hace la pregunta, y la información es que, bueno, el padre o sus ancestros o un abuelo tuvo que dejarlo todo en otro país y cambiar de cultura, de idioma, de país, de toda esa persona por lealtad a que el abuelo trabaja y no genera ese bienestar que está buscando. Y bueno, las respuestas pueden, o sea, te pueden dar características de ese abuelo que es Eso te iba extranjero. a preguntar, ¿cómo se muestra esa respuesta? Bueno, a través de las características físicas, psicológicas, muchísimas veces los registros te dan la información de cómo es la persona o cómo fue esa persona. Wow. Después, las personas Y me si no llaman la y conoces, si por ejemplo tú me dices, no, tenías un abuelo, y yo digo, bueno, no sé, no lo conozco, no lo conocí, no me acuerdo. no sé quién es. Muchísimas veces pasa eso, no saben quién son y a la semana o al mes me llaman y me dicen, Silvi, no sabes lo que me pasó, encontré la foto de mi abuela y es con estas características y también era esta Wow, información. wow. Pasan cosas alucinantes. En estos últimos años te digo que yo lo que he aprendido en las consultas de registros y constelaciones es impresionante. Es impresionante, me encanta. Mira, acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer para trabajar esos bloqueos que vienen de otras vidas pasadas? Sí, bueno, perfectamente se puede trabajar, hay que ver qué vida específica, hay que abrir, o sea, en ese caso los registros, si la persona tiene información ya se puede trabajar directamente con eso, y se tiene que siempre traer, por lo menos así yo lo trabajo, a este tiempo y a esta época. ¿Para qué esta información de otra vida llega? Los traumas a veces son transgeneracionales y las vidas pasadas también, a veces nos queda la información corporalmente. Me encantó. Sabes que yo justamente recién estaba hablando con una amiga y estábamos hablando del proceso de migración, para quienes no saben, bueno, yo soy venezolana, pero vivo aquí en Argentina, y yo le decía, yo siempre sentí que no pertenecía a Venezuela de una u otra manera, como que no encajaba en la sociedad, y mis abuelos por parte de mi mamá son árabes y por parte de mi papá son colombianos, así que tengo un sancocho, como diríamos en Venezuela, una mezcla de razas, y yo digo, wow, y ya justo que teníamos esta conversación, yo decía, ¿será que esa sensación de no pertenencia viene Lo más de ese clan, de Lo más esa probable, ya diría, la otra vuelta atendía a una señora que tenía una sensación de vacío existencial y en su consulta sale esto. Ella panameña, porque así lo decía su cédula de identidad, no sé el ADN, como le dicen en otros países, Uh-huh. hija de húngaros, pero nació en el Océano Atlántico, en un barco italiano. Entonces, la pertenencia juega un papel importante en cómo nos enraizamos en ese lugar. Entonces se puede trabajar perfectamente y seguramente esos vacíos existenciales y no saber a dónde pertenezco tiene que ver con eso también. Tiene que ver con la inmigración, obviamente. Wow, wow. Fíjate que estás hablando de esto y a mí se me viene también esto de cuando comenzamos en este camino de autoconocimiento, empezamos a indagar en nuestra propia historia familiar, que muchas veces ignoramos un montón de cosas, incluso de nuestros padres, y es una vez que empezamos a hacer una que otra pregunta para entender por qué no tengo parejas de más de 2 años, o por qué me va mal en el trabajo, o por qué si quiero esto o aquello no se me da, y por más que trato y trato. En lo importante que es reconocer, que es algo muy de constelaciones, ¿no? Pero reconocer ese clan y esa historia de tu familia, sin apropiarte de ella y decir, bueno, esto es lo que quiero y este es como el mandato, ¿no? Tal cual. Sino decir, bueno, te observo, te reconozco y ahora dibujo o pinto yo mi propia historia. Totalmente. Cuéntame, porque me da mucha curiosidad saber cómo es a la hora de que tú mezclas los registros con las constelaciones, si se puede hacer de manera grupal, si se hace de manera individual, ¿cómo lo manejas? Yo esto todavía no lo manejo de formato grupal. Cuando hago los talleres, que yo vivo en Uruguay, vivo en Montevideo, hago los talleres en Montevideo, solamente hago talleres de constelaciones familiares sin incorporar la herramienta de registros akáshicos. Tengo entendido que esto ya se hace
Yo por ahora no quiero hacerlo, solo trabajo con constelaciones grupalmente, pero sí trabajo de forma unida las dos herramientas en formato individual, tanto presencial como online, porque esto también lo trabajo online. Hace muchos años, antes de la pandemia incluso he atendido a muchas personas que viven en otros países. Y se trabaja re lindo, precioso. ¿Cuál fue la pregunta? Discúlpame, Yadia, ¿cuál era exactamente? Eso, si lo puede, o sea, si digamos las constelaciones, o sea, porque viste que a veces las constelaciones son grupales, ¿cómo sería, si por ejemplo tú estás en una constelación grupal y abres registros de todos, No, o cómo funcionaría? eso todavía no lo he hecho y no lo tengo pensado hacer aún. Sí lo hago en forma individual porque ya lo tengo incorporado, porque sé cómo se hace, lo he consultado con mis maestros, con mis guías. Así que bueno, eso sí lo puedo hacer y lo hago bien y tranquila. Y sé que son dos herramientas muy poderosas y confiables para mí y para los que han participado. Mira, hay una pregunta acá que me parece muy interesante para tal vez aquellas personas que no saben tanto sobre los registros. ¿Cómo haces para saber las respuestas? O sea, evidencia, clareaudiencia, ¿cómo funciona? Tal vez para Diferentes vías, depende de ti. cómo antes, sí, claro. Yo tengo la tendencia a ser visual, entonces muchísimas veces lo que pasa es que me muestran imágenes, como la persona me permite acceder a su información de alma, puedo de repente visualizar cosas como si fuera un recuerdo mío, pero en este caso es de la persona porque me está permitiendo acceder a su información. Como si fuera un recuerdo. Me encantó esa definición, es real. Tal Como si cual, fuese un recuerdo. Tal cual, un- como si fuese sí, algo como un déjà vu, una cosa así que quedó como que lo viví, no lo viví. exacto. Es hermoso para quienes no conozcan los registros o tal vez les llame un poco la atención, les invito a indagar acá con Silvia también un poquito. Bueno, Silvia, bueno, me gustaría preguntarte algunas, sin revelar identidades, por supuesto, pero tal vez, bueno, más allá de esta experiencia que nos contaste, alguna otra experiencia donde, porque yo sé que lo hablamos esto antes de salir acá a la entrevista, que los registros es como, es lo que te decía, ¿no? Entras como en un campo energético donde ves un montón de cosas y también te llevas muchas sorpresas. Algo que tal vez tú te gustaría compartir con la audiencia y digas, wow, esto me impresionó. sí, sí, me impresionó cuando en mis inicios un chico llega a mi consulta, él me hace una pregunta sobre su familia y tomo contacto con una chica que era su hermana, que ya había fallecido, y él me juró y me dijo que él no quería preguntar sobre esa hermana, pero su alma ya estaba preparada para recibir información y eso a mí me impactó primero porque siempre pensé que fui muy terrenal, todo lo quiero llevar al plano de lo concreto y a mí me impactó, ¿no? Como lectora. Entonces este fue un momento bisagra para mí, decir, ok, sigo con esta herramienta, sigo con este viaje de autoconocimiento a través de esta herramienta o me quedo por acá porque también me impactó mucho y seguí, continué, esos fueron mis inicios y gracias a que continué tuve muchos momentos de mucha felicidad en contactos con las personas, o sea, a mí me gratifica un montón conectarme con las personas, siempre es un intercambio hermoso. Eso me impactó sobre todo porque él quedó impactado, porque no podía creer que le hubiese llevado esa información, porque cuando llegó a mi consulta me dijo que él estaba acá, en este espacio, porque su señora le había dicho que viniera, que él no quería venir ni nada, ¿Cómo y se haces llevó esa sorpresa. en este caso? Porque que alguien, viste, que una mamá, un papá, un hermano, no, porque tienes que ir a esta terapia, tienes que hacerte esto. ¿Cómo haces en ese caso? O sea, Bueno, yo les pido a las personas que me dicen y le voy a pasar el teléfono, agendame a mi esposo, siempre le digo que esas personas se comuniquen conmigo. O sea, yo espero que esas personas se comuniquen conmigo. Este chico en este caso sí me escribió. claro, O sea que él sí quería él venir. sí quería, o sea, algo tal vez sí fue obligado, entre comillas, algo muy adentro de él, su alma, como precisamente lo estás diciendo, está dispuesta a recibir esa información, ¿no? Totalmente, porque aparte ellos no habían quedado bien, no habían quedado bien, él estaba muy enojado y ella, bueno, se conectó para precisamente Cerrar ese contactar ciclo. con él y bueno, despedirse. ¿Qué pasa, Silvia,
me venía esta pregunta con nuestros ancestros. ¿Cómo están ellos? O sea, no sé, porque pienso que tal vez algunas personas se contactarán para también saber de sus, no solo de ellos mismos, sino también de las vidas pasadas de sus padres, personas tal vez fallecidas, no Bueno, sé si te han llegado esos casos. sí, generalmente sí, porque muchas personas llegan por curiosidad para saber qué son los registros. En ese caso, siempre el movimiento tiene que ser por algo mucho más grande, o sea, quiero salir de este lugar, yo quiero salir de este lugar, de esto que me está pasando, de esta angustia, de estos síntomas, de que no puedo progresar acá o allá, entonces ahí sí tiene un movimiento más grande el alma. Por curiosidad no te da información los registros akáshicos, por lo menos así como yo trabajo. O sea, ¿qué fui en la vida pasada? Si no es necesario, los registros no te van a dar esa información. ¿Qué pasa conmigo que cada vez que entro al agua o tengo miedo de hacer un vuelo en avión, capaz que ahí viene información? O tengo Claro, miedo a manejar. Una chica una vez preguntó por qué tenía tanto miedo a manejar. Resulta que cuando era bebita, ella se había olvidado, cuando era bebita en el auto donde iban sus padres manejando, chocó. Y ella no sabía, o sea, tenía un año. Y por eso claro. tenía La miedo. sabiduría y la sabiduría del alma, de decir, bueno, voy a hacerme un registro o voy a hacerme, no sé, una alineación de chakras. O sea, yo creo que también ahí hay como lo que tú decías, el alma te va guiando hacia donde tienes que ir, hacia el lugar que tienes que ir. Justamente Listo. alguien nos dejaba, perdón que te interrumpa, pero tenemos una pregunta aquí. ¿El alma sabe cuándo está preparada para sanar algo sucedido? Me parece muy buena la Sí, pregunta. claro que sí. Sí, sí, cuando estamos preparados la respuesta viene. Como por ejemplo este chico, su alma estaba más preparada que su psicología para recibir la Eso. información. Eso, o sea, psicológicamente tal vez no estamos listos, pero hay alguna fuerza interior que nos empuja a sanar eso. Y también creo que lo uno mucho en el tema de las constelaciones, ¿no? Porque es esa fuerza interior, esa fuerza transgeneracional que te está como pulsando ahí ese motor para que puedas, por supuesto, sanar tal vez un vínculo o esa atadura que tienes hacia Y muchas algún veces somos ancestro. leales a nuestros padres, queremos salvarlos, queremos siempre salvar a nuestros padres, a nuestros ancestros, queremos estar con ellos desde un lugar que Bert Hellinger lo llamó amor ciego. Entonces, desde el amor ciego, nosotros sacrificamos nuestro propio camino, nuestra propia vida, nuestra propia canción por la música de otros, ¿viste? Por las canciones de otro, porque no pudieron lograrlo. Sin embargo, subestimamos la fuerza que ellos tuvieron para incluso dar la vida, ¿no? Que nosotros estamos acá de alguna manera porque ellos pudieron. Entonces esto, ¿no? Darle lugar a la persona que le corresponde con su fuerza particular y nosotros poder ir a la nuestra, ¿no? Las Claro. constelaciones familiares son una foto panorámica, no es el fragmento de una foto. Te ayuda a mirar un poco más grande, ¿viste? Es como esto, ¿no? Y unido con los registros akáshicos es como, wow, ¿qué pasa? Por un lado tenés la información de los registros akáshicos a nivel psicológico, a nivel intelectual, y por otro lado lo llevas más a nivel físico, ¿no? Porque este instrumento que tenemos como cuerpo también nos queda grabado todo lo que nos acordamos, entonces el cuerpo es recontra sabio y sabe por dónde tiene que ir. Entonces ahí la unión de las dos herramientas está buenísimo porque podemos llevarnos también la información a nivel corporal. Claro, te la llevas puesta, literal. Mira, Exactamente. acá tenemos una pregunta de Milu que dice, gracias Milu por tu pregunta, ¿necesitamos saber los datos de nuestros familiares? Supongo que dice datos como nombres, No, fechas de nacimiento. no, no, no. Con las constelaciones familiares ya está bueno que sepas algunos datos relevantes. Por ejemplo, si tus abuelos vinieron de una guerra, si tus padres, a qué edad tenías vos cuando se separaron, si se separaron, qué pasó con un hermano, el padre de un hermano, si tus padres tuvieron parejas antes, todo esto sí son datos importantes, pero bueno, no necesariamente tenemos que saber fechas ni nada, no trabaja como la bio. Sí se encuentra, pero no trabaja como la bio. Mira, me encanta que creo que tocamos muchos temas y la verdad que este tema da para sacar muchas aristas. El tema del alma, Sí, el tema de sanar nuestra propia historia, reconocer nuestra propia historia para, como tú bien decías que me encantó esa metáfora, tocar nuestra propia música, sí. y el tema
ancestral, o sea, de la historia, del de dónde venimos, hacia dónde vamos, o sea, y me gustaría que nos compartas brevemente, para antes porque se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos compartas brevemente cómo es una constelación, o sea, una constelación con registro, o sea, Bien, para una persona. bien, la persona llega con registros abiertos, empieza a hacer las preguntas que necesite en la hora y media que estamos conectados, va a hacer todas las preguntas que sean necesarias. En la respuesta puede venir a través de lo transgeneracional, lo sistémico, puede venirte características de un abuelo, de una madre que fue muy sufrida, que tuvo que quedarse en la casa, yo qué sé, criando sus hijos, y ella tiene una carrera exitosa pero no puede formar una familia, entonces ahí podemos unir las constelaciones. La respuesta se va a dar con características físicas o canalizada, y después unimos las constelaciones familiares a través de ejercicios de visualización, o les pido también que tengan siempre a mano papeles y lapicera, entonces podemos trabajar con papeletas. La persona en su casa, yo acá, y se trabaja espectacularmente bien. Genial, buenísimo, me encanta, Sil. ¿Qué dirías que es lo, esto parece un interrogatorio de policía, pero es que, o sea, me surgen como muchas preguntas de qué es lo que más te ha impactado en el tema transgeneracional. ¿Por qué? Porque claro, tú abres los registros y de repente ves a los ancestros, o sea, o ves a esas personas que están conectadas ahí por un hilo al consultante en este caso que viene a traer el tema. ¿Qué es lo que tal vez te ha impactado más respecto a esa cosa ancestral? Bueno, Si tienes alguna anécdota aquí pensando. un montonazo tengo. Bueno, historias impresionantes de nietos, hijos de armenios, hijos de árabes, hijos de judíos, italianos, españoles, que están acá viviendo una vida muy sacrificada, que no pueden lograr acceder a otro nivel, digamos, por esos ancestros. Eso lo he visto un montón, un El montón, un montón. sacrificio. Sacrificio, trabajamos, porque yo también tengo descendencia armenia, mi padre también era armenio, entonces lo he visto en mi propia experiencia. Trabajan y nunca pueden ir hacia otro nivel, y esto también estamos como trayendo el sacrificio para estar con esa familia, ¿no? De alguna manera. Y lo más impresionante, no es que me muestran todos los ancestros, me pueden mostrar un abuelo, una abuela, tus padres, no es que veo a todos, ¿no? No es que me viene la información de todos, sino de aquel que el nieto, nieta, sobrino, hijo esté identificado con aquel ancestro, que quizás fue olvidado, porque muchísimas veces hacemos nuestra vida, seguimos, y no vamos a la historia de esta persona que quizás tuvo que atravesar, cambiar su cultura y empezar de cero desde otro lugar, y nosotros acá ya teníamos todo. Entonces esto, ¿no? Mirarlo, agradecerlo, honrar y seguir con nuestra vida, ¿no? A mí lo que más me impacta es el amor que los seres humanos tenemos por debajo de la peli, digamos que la 3D es esto que vemos, que parece que a veces estuviéramos todos peleados, pero por debajo existe un amor gigantesco, que es la necesidad de tener a todos estos seres unidos, ¿no? Es esto, ¿no? Yo estoy contigo aunque sea desde el dolor. La idea es que estar con esa persona desde honrar ese lugar, ¿no? Desde el amor verdadero, genuino, sin Total, certificar. total. Y tenemos que conocer esa historia, ¿no? Sí, o sea, conocer esa historia de esos ancestros. Mira, yo creo que acá nos da un temazo para trabajar la historia de los migrantes. No es porque yo sea migrante, pero es que tal cual lo que tú decías, y no es casual que mi familia sea árabe, la tuya armenia. O sea, no sé si hay alguien más acá que también quiera compartir su experiencia, pero porque me parece que no es para nada casual. Bueno, la vida no es nada casual en esta vida, pero el tema del sacrificio tiene que ver con esta cosa de, bueno, cuando uno migra, tal vez dependiendo cada uno de las condiciones, está enfocado en el tema de trabajar, salir adelante, vivir una vida mejor que tal vez no pudiste vivir en tu país. Exacto. Y es muy cierto y me siento identificada porque, por ejemplo, a mí me pasó, en un punto era sacrificio, sacrificio, todo mi vida era sacrificio hasta que caí en el coaching y empecé en estos mundos, pero es una cosa de, bueno, ya,
O sea, en algún punto te cansas y creo que ese es en el punto en el que cuando, si ya estás cansado, es tu momento de evolución. Cuando dices, basta, esto no lo quiero más. Entonces vas, por ejemplo, con Silvia y le dices, Silvia, ábreme los registros, quiero ver qué está pasando en mi vida. Ahí. Porque, porque ese es el punto de inflexión. O sea, yo creo que también es algo que hay que traer a colación, que hablamos de perdonar, hablamos del alma, del amor incondicional, pero siempre es cuando llegamos a un punto de inflexión que decimos, basta, esto se acabó. O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué repito ciclos? ¿Por qué? Ahí viene la información de repetición de ciclo clarito. O personas que no logran concretar una pareja y se separaron hace 10 años y resulta que siguen enganchados a esa persona. Todavía no se separaron. Entonces, eso es, ¿no? Es ver esos lugares. A veces parece tan sencillo, pero emocionalmente, álmicamente, energéticamente, seguimos ahí enganchados con aquella persona o con aquella situación. No tiene por qué ser persona. Pueden ser situaciones, ¿no? Claro, cosas que Situaciones. vivimos y nos Y una marcaron. de las cosas por la que se me dio genuinamente de unir estas dos herramientas ya hace tiempo es porque me di cuenta rápidamente en las constelaciones que trabajaban a la misma, hablando de frecuencia TV, bajo la misma frecuencia energética. Al Trabajan las dos mismo en nivel. la misma dimensión que la frecuencia del amor, ¿Cómo el te amor incondicional. diste cuenta de eso? O sea, cómo fue ese awareness? Ah, porque, bueno, porque prestaba mucha atención, ya como lectora tenía 7 años trabajando con este tipo de energía y me di cuenta que era una herramienta de integración, no de división. Esto es lo que te decía, una foto panorámica, o sea, la persona viene por un tema concreto de dinero y resulta que atrás no fue visto un abuelo que falleció trabajando. Entonces, esto genera dolor en el sistema y alguien tiene que venir o nacer en este sistema para traer y que ese abuelo sea reconocido. Wow, Entonces, este tipo de cosas cuando suceden es, wow, esto es integración, es amor leal, es amor wow, sano. wow. Y es un poco lo que también traía a colación justo al principio de nuestro vivo, de esta entrevista, porque cuando entramos en este mundo, incluso ya sea como consultantes o también que empecemos a curiosear en aquellas herramientas por si nos queremos formar en registros o constelaciones y demás, es como que probamos una, tocamos y después decimos, uy, pero quiero más, pero quiero de otro, pero quiero investigar, pero es como que se abre una curiosidad extrema que justamente es lo que también te trajo, un poco porque fuiste la elegida, por así decirlo, fuiste la elegida, pero también te trajo esa curiosidad a probar varias cosas y a unirlas. Y como consultante, o sea, yo empecé este camino como consultante, mi autoconocimiento me llevó a estos lugares y estoy sumamente agradecida por haber dado ese paso conmigo también. En el medio me crucé con un montón de personas divinas, tanto los consultantes como las personas con las que me formé, y tenés que tener un extra de energía para transitarlo también. Claro, totalmente, totalmente. Silvia, me encanta este tema y ya vimos, podemos sacar el tema de tocar tu propia música, el alma, o sea, las parejas también, ¿por qué no? Esos vínculos de parejas que tal vez decimos, bueno, pero ¿por qué repito la historia de mi mamá o de mi papá? Así que yo súper agradecida, de verdad me encantaría que finalicemos esta entrevista con que le dejes un mensaje a nuestra audiencia, que también después van a poder ver esta entrevista dentro de YouTube. Eh, ¿Qué reflexión, algún mensaje de esos que nos tocan el alma, que digamos, bueno, este es el mensaje de esta entrevista? Y bueno, el mensaje que yo le daría a todas las personas, aquellos y aquellas que quieren empezar su viaje de autoconocimiento, cambiar algo que tengan en su vida que han estado estancado, hacer un cambio radical, bueno, empezar por esto, ¿no? Por cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ver qué pasa con nuestros sentimientos, ir más allá de nuestra mirada, de nuestra persona, ver a quién tenemos al lado, quién estuvieron atrás. Por esto también empecé agradeciendo a las personas que también colaboraron en mi crecimiento, porque esto es un principio de los órdenes del amor, de las constelaciones familiares. Es el orden jerárquico. Muchísimas veces queremos ser más grande que nuestros padres y eso es imposible, porque en realidad ellos estuvieron antes, ellos nos dieron la vida y así sucesivamente. Entonces, la invitación es para todas las personas que quieran abrir su corazón
estas dos son herramientas fundamentales como para que puedas abrir tu camino, conectar con tu amor, con tu historia, conectarte y sobre todo poder disfrutar de esta vida que se nos fue dada y honrarla, ¿verdad? Y agradeciéndolo desde un lugar honesto y genuino, porque nuestros ancestros y ancestras lo que quieren es que nosotros podamos vivir desde un lugar más feliz. Y bueno, Me este es el... encanta. Y es así, o sea, tocar nuestra propia música. Yo me quedé con esa frase, o sea, me encantó, Silvia. Por propia favor, canción. las personas que nos están mirando, ¿dónde te pueden conseguir? O sea, tus redes sociales igualmente van a quedar todas en la descripción del video, pero esta entrevista también va a quedar en nuestro podcast de Frecuencia Podcast en Spotify. Así que para quienes nos estén escuchando, Bueno, muchísimas gracias. Directamente pueden ir al link de Instagram, arriba. Hay dos links. Uno es de que te lleva directamente a mi Facebook y el otro a mi WhatsApp de trabajo, digamos. Ahí van y van directamente a mi teléfono profesional y les puedo contestar todas las consultas que quieran sin problema. Y bueno, estaré para recibirlos con mucho tu gusto. cuenta de Instagram, ¿cómo es? Silvia Melcoñán Maldonado, arroba Silvia Melcoñán Maldonado, allí directamente me encuentro. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, Silvia. Creo que no me queda nada más en el tintero ni por preguntarte, pero sé, bueno, al menos de este tema, porque ya tendríamos que abordar los otros. De todas maneras, pues te súper mega agradezco. Por favor, también cuéntales a las personas, más allá de dónde te pueden conseguir, o sea, qué pueden acceder contigo, sesiones, terapias, formaciones, cómo trabajas. Bueno, yo trabajo en forma presencial, impartiendo talleres en Montevideo. También trabajo de forma presencial atendiendo con registros, constelaciones y constelaciones solo y PNL, que también lo mezclo. Después trabajo muchísimo online con las constelaciones y los registros akáshicos. Es algo que hago hace mucho tiempo. He atendido personas que viven en México, Perú, Argentina, Brasil, Canadá, un montón de personas por todos lados y bueno, eso atiendo de forma individual, básicamente, y grupal una vez al mes en talleres de Montevideo por ahora, así que esto, formaciones todavía no hago, me han pedido, pero no, por ahora no. Así que bueno, los que quieran hacer una consulta de registros o constelaciones, estoy. Allí tenemos a Silvia. Muchísimas gracias, Silvia, de verdad. Nada, de verdad que a mí me encanta este tema, me encantó charlar contigo, conocerte, de verdad que bueno, te súper agradezco también, en serio, el haber contactado, el haber estado acá con nosotras. Para frecuencia es muy importante poder unirnos a nuestra propia frecuencia, nuestra verdadera frecuencia. Para mí, personalmente, para Shadia, es la frecuencia del amor, lo cual tiene mucho que ver con eso que decías de los registros, ¿no? Ese lugar en el que todo se conecta. Así que nada, yo estoy súper agradecida. Gracias a todos quienes se conectaron en este en vivo. Y bueno, nada, los invito, por supuesto, a mantenerse ahí al pendiente de toda la información que estamos compartiendo. Y muchísimas gracias de nuevo, Silvia. Que tengan todos buenas noches. Muchas gracias por la conexión. Gracias a ustedes. Nos Chau, vemos. chau. Nos vemos. Nos vemos.